tal, amigos? Siempre es un placer saludarles y poderles llevar a ustedes esos personajes que nos generan la noticia, que nos generan opinión, pero sobre todo esos personajes que nos comparten sus experiencias y podemos aprender de ellos. Podemos cambiar instituciones y qué decir a muchas personas. Hoy nuestra protagonista se trata de una bella mujer que durante 20 años ha estado dedicada a los medios de comunicación como presentadora, como animadora, como comediante, como directora, como actriz, en fin. Imagínense ustedes todo lo que hoy vamos a poder compartir con nuestros amigos televidentes. Hoy nos acompaña esta noche la licenciada Isis Noelia Vázquez. Isis, es un placer para nosotros. Igual, qué raro siento cuando me dicen Noelia. Normalmente solo en mi casa me dicen el Isis Noelia cuando me van a regañar, Ajá. Así que... Siempre es bonito. Bueno, en mi casa mi mamá siempre decía, uno pone dos nombres para que se digan los dos nombres. ¿Cuál es su otro nombre? Patricia. Ah, Katie Patricia. Ok, no, Katie Patricia, un placer estar hoy aquí en el foro. Realmente es bonito que entre colegas nos apoyemos. Normalmente buscamos cualquier otro personaje que no sea un colega, porque tal vez sentimos que hacen lo que nosotros, que hacemos lo mismo. Exacto, y yo creo que cada quien tiene sus áreas y tiene pues sus fortalezas, y particularmente cuando recibí la invitación para poder estar aquí, pues con todo el gusto del mundo, bueno, ya estamos acá para contar parte de esa trayectoria. Yo estoy segura que muchos de nuestros amigos televidentes hoy conocen esa carita, la han visto no solo en televisión, la han visto quizás en teatro, la han visto de repente corriendo para mantener esa figura, en fin. Isis, yo quisiera compartir con nuestra teleaudiencia los inicios en la comunicación. Hablando de extracámaras con Isis, ella me decía, pero si yo desde los 4 años ya más o menos sabía lo que era radio, podía manejar. Cuéntenos cómo inicia. Bueno, la verdad es que hay momentos que uno olvida, o que al momento cuando te hacen la pregunta de cuándo iniciaste, uno se remonta a cuando ha comenzado a trabajar y a recibir un salario, pero en realidad mi familia paterna tiene pues esas habilidades, por decirlo, esa inclinación hacia los medios de comunicación. Particularmente mi papá, desde pequeños, siempre nos motivó a poder desarrollar programas radiales. En este caso recuerdo que en Radio Sonora, en aquel entonces, los fines, más que todos los días de vacaciones, él nos decía, había un programa de radio que se llamaba en época navideña, Estrellas Navideñas, y él nos enseñó cómo generar los contenidos, cómo hacer un guión, cómo hacer un reportaje o una nota de algo. A los 4 años, esa era mi edad cuando iniciamos junto con mis hermanos, ellos pues de 7 y de 8 años, pero realmente podría decir que ahí parte todo. Desde ahí nace pues ese deseo por las comunicaciones y a disfrutar del tema de las comunicaciones. ¿Fue difícil separarse? ¿Se trae en la sangre? ¿Se comparte con familia? ¿Se transmite esto? Bueno, sí, realmente es interesante porque cuando a veces hay reuniones familiares, es imposible no hablar de temas de actualidad o de proyectos que tenemos cada uno en sus áreas. En mi caso, pues tengo familiares que trabajan en radio, en televisión, en relaciones públicas, coordinando diferentes cosas, o como en este caso consultores, como es el caso de mi tío Juan Ramón Durán, que un periodista que pues por muchos años dio clases o impartió clases en la Universidad Nacional Autónoma, y pues que también sigue trabajando, ya jubilado, siempre en el tema de las comunicaciones. Es interesante cuando nos unimos y podemos tener ese tipo de conversaciones, o el encontrarnos como colegas siendo familia, también es muy interesante. ¿Se es más fácil, Isis, entrar o siempre es importante la cara bonita, o siempre es importante esa facilidad de expresión, de estar al día, de saber actualidad? Yo creo que es como un complemento, pero nada garantiza. Por ejemplo, hay mujeres que podemos observar en los medios de comunicación muy guapas, pero tal vez su habilidad al expresarse, su habilidad al hablar, para comunicar, o tal vez a ellas lo que les gusta es como presentar en televisión, pero eso no es periodismo. O sea, es una parte que le toca a un comunicador desarrollar, pero detrás de eso hay mucho trabajo más.
creo que definitivamente una cara bonita no te garantiza el éxito, así como, por ejemplo, hay personas con un cerebro sorprendente que no tienen la oportunidad. O sea, la vida realmente es de capacidades, oportunidades y conectes. De eso yo no tengo ni la menor duda, porque cuando uno tiene buenas relaciones o cuando tiene conocidos o contactos, de alguna manera eso te facilita porque se dan cuenta de oportunidades, te dan la mano, te dan el empujoncito y son, yo diría que es un complemento de muchas cosas. Ahora hay un detalle, hay personas que tienen mucho tiempo de estar en los medios, pero siento que se acomodan a vivir desde hace 15 años en el mismo puesto, haciendo el mismo programa, haciendo el mismo contenido y no evolucionan. Creo que ahí es donde pues cada quien disfruta su profesión como más le plazca, pero yo creo que, bueno, o agradezco ser una persona que considera que tengo momentos o etapas. Cuando yo siento que ya llegué a un punto en el que no voy a alcanzar más de lo que ya alcancé en un trabajo o en un proyecto, es tiempo de cambiar, o sea, es tiempo de hacer algo diferente, es tiempo de atreverse a hacer cosas diferentes, o a veces el miedo nos limita. Hay personas que nos dan la oportunidad de trascender de otra manera o hacer cosas diferentes, pero no nos atrevemos porque como no es ya nuestra zona de confort, nos da temor atrevernos. Entonces, ese no ha sido mi caso y creo que eso ha sido muy importante para poder desarrollar tantos proyectos en los que he estado. Qué bueno. Es por esa razón, por ese emprendedurismo nato, por esa originalidad que tiene Isis, es que ya son 20 años de carrera dentro de la comunicación, dentro de estar haciendo tantas y tantas cosas. Isis, sin entrar en detalle, porque vamos a ir descifrándolo por etapa, ¿cómo han sido estos 20 años? ¿Fáciles, difíciles, tristes, más alegres? ¿Cómo? Bueno, yo diría que 20 años son llenos de momentos de todo tipo. De hecho, yo no creo en que la felicidad es plena, como en las novelas, cuando a uno le dicen, ok, ya sabemos que esa historia al final va a terminar con un final feliz y que todo va a ser maravilloso. Yo creo que la vida es de altibajos, es de alegrías, de tristezas, de logros, de muchas cosas. Es como nuestro estado de ánimo, todo depende de los factores externos, pero hablando profesionalmente, yo siento que si hago un análisis de todo lo que he tenido que vivir, ha habido de todo, o sea, ha habido momentos de aprendizaje, hay momentos en los que tengo que preguntar porque no sé cómo se hace algo, hay momentos en los que tengo o me ha tocado enseñar a otros que vienen empezando, en fin, es una diversidad de sentimientos, de emociones y de momentos vividos que definitivamente no podría como calificar algo en particular como solo alegrías o solo tristezas, porque ha sido de todo, o sea, realmente ha sido un proceso de aprendizaje. Recientemente me tocó pues seleccionar material y hacer una retrospección de qué ha sido de mi carrera todo este tiempo, y fue increíble darme cuenta que a veces hay momentos que olvidamos y que han marcado mucho nuestra vida. O por ejemplo, cuando me veo 15 años atrás o 20 años atrás en mis inicios y digo, si tan solo hubiese sabido la mitad de lo que sé ahorita, eso lo hubiese hecho diferente. Pero de eso se trata, ese camino, de recorrer, de pasar tantas cosas, de cruzar obstáculos. Así es. Que muchas veces se nos hace más difícil la tarea, pero aprendemos muchísimo. Y es bonito, por ejemplo, evaluar, hacer una evaluación. Es bien fácil evaluar o medir las capacidades de otra persona, pero cuando toca hacerlo con uno mismo es bien complicado, porque uno a veces quisiera decir de que todo ha sido perfecto, de que todo ha sido, pero no, definitivamente yo pronuncié mal muchas palabras, yo me equivoqué de ver la cámara que no era porque no estaba segura si la luz que me indicaba, o sea, hay tantas cosas, o mi postura no era la correcta al momento de hacer una presentación, y todo eso se va aprendiendo. De hecho, recuerdo muy bien cuando yo estaba en la universidad, yo soy egresada de la UNA. Recuerdo que en la clase de televisión yo ya tenía más o menos 6 años de estar en medios cuando estaba llevando la clase de televisión, y tuve mis discusiones con el maestro porque sentía que de alguna manera nos estaba enseñando cosas que ya estaban demasiado desfasadas, como por ejemplo que el croma, en ese entonces él decía que solo podía ser azul y que no podía ser de otro color. Y yo le decía, pero si yo he hecho comerciales donde el fondo ha sido fucsia o blanco o hasta negro, o sea, entonces ¿cómo
por decirlo así, por poner un ejemplo. Entonces, poco a poco uno va evolucionando. Y sí considero de que profesionalmente o en todo lo que hagamos en nuestra vida hay que atrevernos a hacer cosas diferentes. Yo siempre digo a las personas que están cerca de mí que cuando les surja una oportunidad, por muy insignificante que parezca, hay que aprovecharla y sacarle el mayor provecho, porque nunca sabemos qué se va a derivar de ahí, qué viene de eso. Por ejemplo, cuando yo trabajé en estos medios de comunicación, que mi manera de entrar realmente a la televisión fue, de ahí es donde yo estoy partiendo, pero realmente, cuando digo mis 20 años, pero era lo que mencionaba hace un momento, si yo tomara en cuenta realmente mi primer contacto con medios de comunicación estaría hablando casi que de 32 años atrás, pero ya entrar de lleno en el mundo de la farándula o de la televisión o de las comunicaciones fue exactamente casi a mis 16, 17 años, cuando la manera curiosa en que se dio, yo bailaba folclore en un instituto. Entonces nos invitaron, en ese entonces, no sé si recordará, Telenisa, Canal 63, Renato Álvarez tenía un foro, tenía el desayuno del 63, y recuerdo que nos invitaron porque era una fecha de septiembre, una fecha cívica, nos invitan como grupo, y dice Renato, le dice al director, yo quisiera entrevistar a unos 2 bailarines y tener esa relación, y dice, Isis y otra persona, ok, cheque. Pasamos y recuerdo que nos empezó a entrevistar. Y yo no tengo ningún problema para expresarme y empezar a contar mi experiencia como bailarina, yo vestida de india. Y cuando salí de ahí, llegué el gerente del canal y me dice, ¿no te gustaría trabajar en televisión? Y yo jamás me lo hubiese imaginado, y de la manera en que se dio también. Ajá. Y me dice, el lunes quiero que vengas a hacer un casting. Y yo, bueno, yo nada, pierdo. Fui a hacer el casting, inmediatamente me incluyeron dentro de una revista familiar, que realmente fue mi primera experiencia, fue bastante interesante porque realmente ahí sí que no sabía absolutamente nada de medios, en el sentido de cómo elaborar un guión, todavía yo estaba en la normal mixta estudiando magisterio cuando sucedió todo esto, y ahí empieza mi escuela realmente en el mundo de la televisión. Qué bueno, qué bueno. Isis ya más o menos me aclaró, porque yo iba a decir 20 años de carrera, pero ¿cuántos años tendrá ella? Porque aún tiene cara de niña. Para mí tiene cara de niña, y qué bueno que ha sido aclarado. Tengo 36 años. Para ser presentadora de televisión, Isis, sabemos, como usted lo ha mencionado, hay que tener esa facilidad, pero en la mayoría de los casos al presentador se le da un texto y esto es lo que tiene que grabar, inclusive se le da hasta leído, masticado las cosas. Esto es sumamente importante porque tiene que ver también la presentación, la personalidad, esa capacidad, facilidad de que usted pueda comunicar lo que está de repente leyendo o de lo que está saliendo de su mente. ¿Esto es fácil? Bueno, ahí hay un detalle muy importante, y eso se lo digo a muchas jóvenes que sé que nos van a ver, y que no solo acá, sino en redes sociales, porque también sé que llega hasta, el alcance hasta las redes sociales. Lamentablemente, muchas jóvenes, pues que las seleccionan en muchos de los casos por su atractivo físico, no se preparan más. Creo que es importante. Yo actualmente trabajo con una institución, el ICETI. Nosotros tenemos un área de producción audiovisual, de hecho tenemos nuestro propio programa de televisión, y yo estoy a cargo de la producción y dirección de este programa, junto con otro equipo que me apoya en este sentido. Y todas las personas o las jóvenes que están dentro de mi equipo son jóvenes que no tienen experiencia, de hecho ni siquiera estudian periodismo, pero tienen muchas habilidades. Y yo siempre les digo, hasta desde la sonidista, la cámara, la que me apoya todos, yo siempre les digo, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que empaparse de los contenidos, porque ahí es donde está la diferencia. Para mí un real comunicador es aquel que lee, que se prepara y no necesitará una guía de referencia, pero desarrollar un tema con alguien, da gusto escuchar una entrevista con alguien que realmente
previamente se ha preparado o ha estudiado un poco incluso al mismo personaje, al protagonista que va a entrevistar o va a hablar de un tema determinado, esas creo que son las que hacen las diferencias. Cuando uno da más de lo que cree que debe de dar o por el salario que recibe dicen no voy a dar más y lo que me pagan me cubre suficiente venir a presentar, pero realmente el atreverse a esforzarse un poco más, a prepararse un poco más, es lo que hace la gran diferencia. Es como en una exposición, yo siempre decía, me decían, Isis, ¿por qué a vos en las exposiciones en el colegio no te cuesta, o sea, con aquella facilidad? Y yo, porque no solo me voy con el contenido que me dieron de la clase, o sea, yo soy de las que empiezo a buscar, a leer, soy muy, en ese sentido, muy acuciosa de estar investigando, de estar leyendo, hasta los medicamentos que me da el médico, él siempre me dice, ya, me imagino que va a ir a consultar al doctor Google para ver qué es realmente lo que le va a provocar en su organismo. Es que así debemos de ser, o sea, no debemos de conformarnos con un simple guión o texto, o sea, hay que aprender a aprender. O sea, realmente. Isis, esto se puede hasta reforzar, ya vamos a aparecer nosotros dando clases de periodismo y de redacción. Esto hasta se facilita una buena conversación con alguien que maneje otros temas, con las personas adultas siempre se aprende cosas nuevas. Sí. Animadora, comediante, sábado con humor. Ajá. Que fueron unas etapas, inicios que lo marcan, Isis, sí, que marcan a cada uno de nosotros con lo que iniciamos a hacer y esa revisión retrospectiva que hacemos sí nos causa risa, pero nos dio la oportunidad de ir escalando. Yo creo que si a mí me tocara evaluar esa etapa, precisamente ese momento de mi vida que antes no lo había desarrollado, sí había bailado casi aproximadamente por 13 años folclore y eso a uno le da bastante espontánea, ser muy espontáneo y pues de alguna manera pues no tener pánico escénico. La actuación es algo muy diferente. Pero particularmente de Sábado con Buen Humor, lo que más podría yo resaltar son dos cosas. Una, que definitivamente aprendí a hacer humor blanco, lo cual no es fácil, porque normalmente lo que nos divierte o lo que llama la atención es el humor picante, el morbo. El morbo. Entonces, el aprender a elaborar una historia, un sketch, por ejemplo, con humor blanco, hacer reír a la gente con cosas inocentes, por así decirlo, el conocer a jóvenes talentosos, un joven que, por ejemplo, por necesidad o porque las circunstancias de la vida le tocó ser un payasito de calle o payasito de un bus para poder obtener dinero y que luego la vida pues nos une en un canal de televisión y empezamos a aprovechar el potencial que él tiene en ese sentido y a darle otra cara a ese humor que él hacía. Luego otra persona, Chente Valladares, que fue parte de nuestro equipo, de él aprendimos mucho. Él llevaba sus guiones y nos ponía a actuar y nos daba personajes y nos enseñó bastante. Entonces esa interacción con alguien ya más preparado también fue muy gratificante. Adicionalmente, trabajar con su hija, que es una comediante nata, también fue una experiencia increíble. O sea, siempre se aprende, hasta de lo que menos esperamos se aprende. Y en esa etapa, pues el aprender a crear contenido de ese tipo era muy interesante, porque aparte de que había que hacer sketch, que había que producirlos y todo el asunto, nos tocaba animar. Yo creo que si a mí me tocara calificar dentro de qué área me identifico más en cuanto al periodismo informativo, en cuanto al entretenimiento, en cuanto a la animación, yo creo que me voy más por mi parte o mi área que por lo menos que disfruto es el entretenimiento. Me encanta el entretenimiento. Y que conste que no es para antipáticos también, no. Porque usted puede serlo o puede ser muy simpático y no le sale. Así es. No, la verdad es que el crear, el atreverse a liberarse, el relajarse, esa es otra de las cosas, los puntos que yo puedo resaltar. Eran los sábados el programa, pero durante la semana grabábamos los sketches. Era tan divertido, para mí era como mi momento de relajamiento, o sea, era como atreverme a hacer o sea, esa persona a la que no le importa si se ríen de ella, si se ríe de ella misma incluso, o sea, ese momento de liberación, yo creo que de hecho es hasta saludable hacer ese tipo de cosas. Entonces fue una experiencia muy bonita, me encantó y claro que marcó parte de mi trayectoria. Su incursión en Expedientes 10 también, algo que
Sí. que sonó, que fue muy bonito, que y bastante visto. Que lo disfrutamos. Digo disfrutamos porque en algún momento la vimos y que fue también un paso por esta trayectoria importante. Bueno, estando en Sábado con Buen Humor, don Rodrigo me llama y me dice, y si fíjate que hay un proyecto del que quisiera que fueras parte. Yo siento que sos muy multifacética y no te costaría. Igual en ese proyecto nos tocó producir, o sea, no solo era presentar, también en ese momento yo era parte de un grupo de jóvenes en riesgo social que ellos tenían habilidades, más que todo en tema de música, pero junto con otro compañero que pues de hecho la vida da tantas vueltas, Javier Suazo, que ha sido pues director y productor de cine. Con él yo tuve la oportunidad de trabajar en una producción cinematográfica, en mi primera producción, y nos reencontramos en este proyecto de jóvenes en riesgo social, jóvenes que pues de alguna manera se trata de hacerles una inclusión socialmente hablando. Y el hecho de verlos a estos muchachos tan entusiasmados, aprendiendo a actuar, más que actuar, a ser ellos mismos, dándole vida a otro personaje y crear historias de misterio, de suspenso, fue muy interesante. Porque trabajamos con estos jóvenes y lo que grabábamos con ellos, lo que producíamos con ellos, lo transmitíamos en Expediente Paranormal o Expediente 10. Fue muy interesante y también fue muy gratificante porque para ellos el hecho de que en la calle los identificaran o que en el barrio les dijeran, te vi en la tele, te vi actuando, o sea, eso era algo que para ellos no tenía precio y fue muy bonito, realmente fue una etapa muy bonita y eso es como de lo más positivo que me deja este proyecto, el hecho de que me dieron la apertura, las facilidades para poder recrear estas historias con jóvenes en riesgo social en muchos de los casos y fue una experiencia increíble también. Qué bueno. ¿Qué representa para nuestra protagonista de hoy, Isis Vázquez, el teatro? Y le pregunto esto porque yo era una de las que pensaba, Isis, que el teatro era para gente aburrida, era para gente... lo vamos a decir así, Highlander, como dice un amigo, al más alto nivel, pero no es así. Pero esto me lo cuenta después de la pausa. Claro que sí. Ya volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy conversamos con la licenciada Isis Vázquez. Isis, como quedamos, el teatro sin duda que es una obra de arte, quienes lo manejan, quienes lo hacen, quienes forman parte de esta, porque no es nada aburrido. Es más bien tener una gran fortaleza de poder hacer teatro. Así es. Bueno, muchas personas me preguntan y me dicen, ok, vos has hecho teatro, has hecho televisión, has hecho cine. Me dicen, ¿verdad que se parecen unas con otras? Yo les digo, totalmente diferente. O sea, realmente yo puedo rendir el sombrero a las personas que se atreven a actuar. Hay personas que estudian muchísimo para poder, como por ejemplo las obras de teatro que podemos observar del equipo de Teatro Memorias, los cuales admiro mucho porque es gente muy preparada, con una gran trayectoria, pero debido al poco apoyo que se da a esta disciplina artística, por así decirlo, se empiezan a generar o a crear grupos de teatro de la farándula. ¿Con qué objetivo? Ok, son de la farándula, tienen seguidores, atraen público,
¿Y a qué fans no le gustaría ver a su pues famoso, por así decirlo, favorito en vivo y en directo, como diríamos, actuando? Entonces, esa es una de las, podría decir, incorporaciones que hace Mauricio Medina con precisamente de la farándula, compañía teatral y todo este movimiento, y empieza a crear comedia, obras de teatro con comedia, con contenido de comedia, y pues yo entro a uno de los proyectos. Esa fue mi primera incursión, precisamente fue una etapa muy interesante porque fue en un momento bien complicado en mi vida personal, pero que me dijeron: queremos que te atrevas a hacer una parodia del momento que estás viviendo. Obviamente no es fácil porque hay que ser muy seguro de sí mismo para atreverse a reírse como del mal que me está quejando en este momento, pero nos atrevimos a hacerlo, y ahí es donde yo digo, o sea, no tengamos miedo, o sea, nada nos va a pasar, ni un pedazo de piel se nos va a quitar o una parte de nuestro cuerpo por atrevernos a hacer cosas diferentes. Cuando me dan la oportunidad, me doy cuenta de que requería de mucho estudio. Hay que aprenderse el guión de pe a pa, y no solo el de uno, sino que el de todo el equipo, de todo el crew, el elenco, porque obviamente un texto le da seguimiento al otro y hay que saber en qué momento voy a entrar, y aparte de eso, el marcaje en el escenario de cada momento, o sea, es algo bien complicado, y obviamente se va mejorando a medida lo vas haciendo, pero requiere de muchísimo ensayo, requiere de bastante dedicación y mucho estudio. Entonces, y aparte, el atreverse a hacerlo frente al público en ese momento, no es como la televisión. Yo sé que veo cámaras acá y que sé que detrás de esas cámaras hay mucha gente, pero aquí estamos en un espacio donde nadie nos está interrumpiendo, nos está viendo directamente, entonces es muy diferente. Te puedes cohibir y el teatro es muy diferente, pero sí, definitivamente requiere de mucho apoyo. Es una etapa que también he disfrutado mucho, mucho, mucho. Siempre me ha tocado también teatro de comedia con personajes que los he disfrutado. Qué bueno. Isis, ¿qué otros proyectos han permitido esa notoriedad personal, individual, de Isis Vázquez como comunicadora, como comediante, como presentadora, como animadora? Le pregunto esto porque sé que las etapas y las fases han sido muchísimas. 20 años no son fáciles de llevar. Y a la par de esto, yo también quisiera preguntarle qué inspiran más para poder trabajar en este mundo de las comunicaciones, los hombres o las mujeres. Yo creo que en ambos, tanto hombres como mujeres. O sea, porque podemos decir, bueno, si soy mujer me va a inspirar la historia de una mujer, de alguien que conocí, de alguien que se destacó antes, podría ser. Bueno, habría que ver, porque a mí me han inspirado hombres y mujeres, definitivamente, pero no solo cercanos, sino que incluso pues que son famosos internacionalmente y que sus historias de vida me impactan y me siento identificada, muy identificada con varios casos. Pero lo que a mí más me motiva para seguir después de tanto tiempo y de tantas situaciones vividas es que hasta el día de hoy sigo disfrutando lo que hago. Yo creo que el día en que ya no sienta que me levanto con el entusiasmo para desarrollar lo que me corresponde hacer, definitivamente va a llegar ese momento en el que diga: es tiempo de empezar a buscar otras alternativas para sentirme plena en lo que hago, para sentirme feliz con lo que hago. Creo que hasta el día de hoy todos mis proyectos me han generado satisfacción, me han generado muchísimo aprendizaje, pero sobre todo el conocer a tantas personas, o sea, esa puerta o ventana que nos permite conocer pues a periodistas, a deportistas, a personas que se llegan a convertir en nuestros mejores amigos, en nuestros confidentes, o sea, es muy bonito, o sea, en la cantidad de personas que uno tiene acceso a conocer en este mundo. Hay de todo, pues, gente pues positiva, gente un poco pues tóxica, pero es normal pues en todo el proceso. Es muy interesante. Sí me gustaría más adelante pues hacer realmente algo que ya inicié a hacer, pero quisiera desarrollarlo aún más,
mucha gente me dice, ¿por qué saliste de la televisión en algún momento? Entonces yo les decía, ok, me di un break en la televisión, pero no significa que ya salí de las comunicaciones. Que estoy desligada. Yo sigo, pero tras de cámara, o sea, haciendo producciones, dirigiendo gente, enseñándole a mucha gente lo que sé y pues lo que estoy aprendiendo. Entonces creo que uno debe de hacer las cosas mientras lo disfrute, y esa es mi mayor inspiración cada día para levantarme y hacer de mi vida profesional pues lo que me encanta hacer. Qué bueno. Isis, sabemos que fue una etapa ya extremadamente superada. Lo hemos visto, lo hemos confirmado a través de estar pues trabajando siempre con esto de los medios. Adela, un personaje que la marcó, pero que también no fue fácil, no fue una etapa fácil. Nos gustaría así resumidamente qué ha significado esta etapa para usted. Bueno, para llegar a ese momento tuve que pasar por muchas cosas antes. Inicié en Telenisa, luego estuve en Canal 66, luego estuve en Canal 11, luego fui una de las chicas de la Loto, y estando en la Loto, como dicen, me identificaron y me dijeron, queremos que usted sea parte de un proyecto, el cual ya existía, pero la persona que estaba a cargo, pues por diferentes razones, debía salir del proyecto. Entonces, así es como yo me involucro y empiezo a aprender algo que desconocía, que es el tema de la producción de infocomerciales. O sea, es la parte donde se hacen spots publicitarios con un personaje. Algo poco realizado en ese momento, o sea, no se había hecho ni se había explotado. Yo creo que Adela viene a marcar esa diferencia de alguna manera. Igual, me tocaba tener esa conexión con los clientes que me generaran información, hacer un guión que se adaptara a 15 segundos, lo cual era bien difícil porque con tanta información, resumirlo a ese nivel era bastante grande. Y empiezo a tener esa interacción, a conocer mucha gente, pero a la vez, pues la frecuencia con la que este spot se transmitía era muchísimo. O sea, se miraba cada instante, en este caso en Televicentro. Adela era un proyecto de ventas de Televicentro, y obviamente la exposición pública era increíble, o sea, era muy grande. Yo estaba pasando por una etapa de mi vida sentimental de separación, y de alguna manera pues se dieron acontecimientos que sí, en el momento me causaron dolor. Por ser una figura pública me dañaron mucho, porque no era como que la vecina de al lado fue a la que le ocurrió y nadie sabe quién es. Entonces no sucede o no trasciende a nada. En mi caso sí era un momento pues de repunte, por decirlo así, de reconocimiento en los medios de comunicación, y eso obviamente hizo que se magnificara la situación que se estaba dando. Por salud emocional, salud mental, y por salud y tranquilidad de mi familia, yo decidí que era momento de retirarme y no continuar. Entonces yo dije, no sé si aquí termina mi carrera, no sé si después de esto voy a tener más oportunidades, pero igual la vida continúa y debo de seguir haciendo cosas. O sea, era el momento como de decir, ok, hasta aquí, pero vamos a continuar haciendo cosas que pues no me quejo. Dios ha sido muy bueno conmigo, y siempre han habido personas o oportunidades para poder seguir adelante. Cuando paso por esto, fue un momento bien complicado, pero pasó el tiempo. Yo me dediqué a producir detrás de cámara, incluso pues temas, hacer producción con pacientes que se les hacían diferentes cirugías. En un proyecto del doctor Cherefan, del doctor 504, me tocaba hacer las historias, ir a las casas de los pacientes, estar en las cirugías, y fue una etapa donde aprendí a valorar mi salud, donde aprendí a valorar tantas cosas, hasta de lo bien que estaba. Yo decía, no, hay gente que está en situaciones muy complicadas y que realmente es como que algo por lo cual alguien se puede deprimir, pero nunca permití en ningún momento que eso me afectara. Con el tiempo hay personas que se me acercan, obviamente la historia era muy sonada, y cuando encuentro jóvenes, incluso de medios de comunicación, que me dicen que quieren hablar conmigo, y yo no sé de qué, pero igual está bien, me empiezan a narrar historias similares. Tal vez no con un impacto tan grande, porque son personas que tal vez venían iniciando en los medios, que a veces o su novio o su expareja empezaban a decirles de que si no cedían a volver con ellos, entonces iban a exponerlas públicamente. Entonces no es fácil, yo sé que es bien complicado, a cualquiera le quita el sueño, pero sé que se supera.
sé que se supera así como un divorcio se supera, que no es fácil, pero siempre se supera. Isis se saca un aprendizaje, siempre se crece, hasta en la Biblia lo dice, después de hacer cosas buenas, después de hacer el bien, las pruebas son grandes. Así es. Y cuando suceden estas cosas que me empiezan a buscar como para, de alguna manera, dar consejería y todas estas cosas, yo dije, ok, definitivamente Dios tiene propósitos en la vida de toda persona, y Él tenía su propósito al permitir que yo tuviese que pasar por esto, porque hay personas que necesitan de alguien que les ayude, que les dé una mano. Así que al final fue una historia con final feliz, por así decirlo, gratificante, exactamente. Y eso me impulsa, de alguna manera eso forja mucho carácter, mucha personalidad, el atreverse a enfrentar, a ir por el mall y que no importe si alguien dice algo, comenta algo, se ríe. Aprendí a caminar con la frente en alto sin importarme qué estaba a mi alrededor. Y eso es algo que yo siempre aconsejo a muchas personas que deben hacerlo. Luego me atrevo a emprender en mi propio programa, el cual es tan, para mí es como de lo que más me emociona hablar, porque no me había atrevido a crear un programa con conceptos generados por mí misma y que me dieran la mano y me dijeran, dele viaje. O sea, usted cree en esto, nosotros también. Y mi agradecimiento es muy grande en ese sentido para Canal 10, porque ellos siempre me dejaron como, ok, si Isis dice que le parece esto, que lo haga, vamos a ver cómo resulta. Y definitivamente el producto de Lunes Comienzo, que fue mi primera producción al 100%, me llena de mucho orgullo, porque aparte la temática es muy interesante, lo cual quisiera más adelante continuar haciéndolo. Qué bueno, y podemos seguir mencionando en cuestiones de teatro, amores de películas, es una cine. Segunda experiencia, ¿Dónde está la cigüeña?, que ya más adelantito vamos a hablar, producciones, es un gran reto también, Isis, proyectos televisivos, en fin, que no podíamos hoy hablar con nuestra amiga Isis. Yo quisiera preguntarle, Isis, ¿qué representa un premio extra? ¿Lo digo ahorita? ¿Sí? Ok. No sabía cómo estábamos con el premio tiempo. extra, ¿qué representa? Bueno, cuando me llaman y me dicen de que me tienen, es que no es nominación, porque ya me seleccionaron directamente para darme ese reconocimiento, yo me quedé sorprendida porque dije, es cierto, ya tengo 20 años en este rollo y no había reparado. Y me dicen, ok, pero necesitamos que haga un video de esa trayectoria, de lo que logre recopilar. Había muchas cosas que yo las tenía guardadas y que no las había vuelto a tocar, o sea, como por ejemplo mis videos de trabajo con Adela, o reportajes X, o lo de la Loto, cuando fui parte de la Loto, en fin, yo lo tenía almacenado, guardado como en un baúl, donde eso yo no lo había vuelto a ver, o sea, desde que yo salí de eso no lo volví a tocar. Cuando me dicen esto, yo creo que lo más gratificante, obviamente es un reconocimiento entre tanta gente que pudieron seleccionar en el amplio mundo de la farándula hondureña, y obviamente me hizo sentir muy contenta, muy satisfecha de tantos esfuerzos y sacrificios que pues de alguna manera estaban siendo reconocidos en uno de los premios que otorga pues Miguel Caballero Leiva, y el cual le agradezco mucho, pero sobre todo eso, el haberme obligado a demostrarme de que era algo superado, de que el verme y el disfrutarlo y el decir así era, o así hablaba, o así lo hacía, o sea, era realmente el evaluar o valorar eso, ha sido lo más gratificante de haber sido seleccionada para recibir un premio extra. Muchas veces no lo hacemos, ese recorrido, retrospectivamente, Isis, y suena así, como lo dice ella, gratificante, sí, de poder hacer y lograr estas cosas. Actualmente, comunicaciones en el Instituto de Ciencia, Investigación y Tecnología, no sé si lo dije bien, y producción audiovisual. Esto también demanda esfuerzo, demanda no solo el tiempo, porque el tiempo usted se lo hace, y cuando se genera los espacios para poder desarrollarnos, esto pues pasa a segundo plano. En las comunicaciones hay varias áreas, está el tema pues de los medios de comunicación, como la radio, televisión, pues medios escritos, pero también está la parte de las relaciones públicas. Previo a formar parte de la coordinación o de la unidad de comunicación del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación, ICIETI, tuve otra experiencia cuando trabajaba en la Secretaría de Recursos Naturales. Fue una de las mejores experiencias porque fue mi primer
mi primera interacción con las relaciones públicas, que fue trabajando en esta institución, donde pues me dieron como ese reto de sacar adelante y de hacer brillar de alguna manera el zoológico Rosy Walter. Yo fui parte de este equipo de trabajo y fue tan lindo ver cómo fue evolucionando, cómo la imagen. Es bien difícil cuando se tiene una imagen de un lugar que había estado descuidado, que a la gente le daba pánico llegar, decían que asaltaban, decían que los animales se le lanzaban a la gente, que se estaban muriendo porque no les daban de comer. El venir y cambiar el chip de eso, pero con muestras reales de que se estaban haciendo cambios o que ya no era lo que la gente creía, fue un reto bastante grande, pero me enseñó a amar tanto a la vida animal como, por ejemplo, a las personas que todos los días se levantan a oscuras, como decimos, para alimentar estos animales, para limpiar los recintos, para darle mantenimiento, hasta para hacerse amigos de los animales. Entonces fue una etapa muy bonita donde hicimos muchísimas actividades de proyección y pues da gusto regresar a este lugar y ver lo lindo que lo tienen, lo interesante. Luego, años después, pues en diferentes facetas, entre Siempre Medios y todo, me dan la oportunidad de formar parte del ICIETI. Una experiencia también muy grata porque hay muchos proyectos que se desarrollan acá. Se aprende mucho porque está la parte científica, la parte de investigación científica también, el tema del emprendimiento. Son muchísimas las áreas que se manejan en el ICIETI. Entonces, venir, tomar las comunicaciones, apoyar en el tema de comunicaciones, pero adicionalmente crear contenido de cada proyecto y de cada algo cosa diferente más que se hace ahí, ha sido un aprendizaje increíble. Adicionalmente, pues tener un programa de televisión es generar muchos contenidos, lo cual también nos obliga a informarnos, a empaparnos, y las experiencias, pues en el caso de Honduras Startup, que es un tema específico del tema de emprendimiento tecnológico, también ha sido muy interesante. De hecho, en la actualidad estamos haciendo pues esa jornada de socialización, el hecho de proporcionar eventos donde los hondureños tengan acceso a la ciencia, a la tecnología, que normalmente solo lo podemos ver o por internet o viajando al extranjero. Aquí estamos generando muchos eventos, de los cuales sé que ha tenido la oportunidad de acudir, claro. Y pues que igual aprovecho este instante para invitarlos, porque próximamente vamos a tener el campamento tecnológico más grande que se ha desarrollado en la historia de nuestro país, el Honducamp Tech, y es un evento muy interesante porque me encanta, por ejemplo, conocer la historia de emprendedores que han trascendido mundialmente y escuchar sus historias de cuántas veces les tocó caer, levantarse, y ahora son hombres tan exitosos o mujeres tan exitosas. Isis, disculpe que le interrumpa, o simplemente ser nadie y poder hacer a alguien. Vamos a hacer una nueva pausa, ya volvemos. Gracias por continuar siempre en nuestra sintonía. La coordinación de formación académica también es un rubro muy difícil, Isis, porque yo creo que es así. Tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que estar actualizados al día con todo. Sí, bueno, en el caso de formación académica, yo soy maestra, en mi caso pues de educación primaria, pero hay bases que me han servido mucho para poder desarrollar esta coordinación, donde nuestra misión es
pues proyectarnos en centros educativos, tanto de educación media, universitaria, y este año pues queremos entrar también con el tema de niños de educación escolar primaria, porque nosotros tenemos muchos proyectos dentro de I7, como por ejemplo, bueno, ustedes como Fuerzas Armadas han apoyado mucho, o los jóvenes que ustedes tienen investigadores son muy buenos y han presentado varios proyectos o han realizado muchos proyectos en pro de nuestro país. Estos proyectos nosotros queremos que tanto los niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos pues tengan acceso a conocer qué se está haciendo en nuestro país en ese sentido. Por eso nos trasladamos hacia diferentes centros educativos para poder mostrar qué estamos haciendo. Entonces es una labor muy interesante, gratificante ver también cómo los niños se emocionan al ver un dron, un robot o diferentes proyectos de investigación aplicada que nosotros en el I7 estamos apoyando mucho también, así como el tema de emprendedores tecnológicos con Honduras Startup, y mostrarlos en estas capacitaciones. Entonces eso es parte de lo que hacemos también como I7. Isi, ya en aras del tiempo, solo nos queda saber, directora y actriz de la película hondureña ¿Dónde está la cigüeña? Así es. Una historia interesante, y lo voy a hablar así rapidito porque sé que el tiempo va corriendo. Se me da la oportunidad de, bueno, me gusta mucho, me identifico mucho porque, como el nombre lo dice, ¿dónde está la cigüeña? Es como cuando uno se embaraza le dicen, la visitó la cigüeña, pero cuando decimos ¿dónde está? Es porque no hemos logrado un embarazo. Entonces yo me siento muy identificada. Cuando me contaron la historia me gustó muchísimo porque yo estuve casada, no pude tener bebés, de momento no he podido todavía, sí tengo planes de adoptar, o bueno, Dios sabrá qué tiene deparado para mi vida, pero esta historia toca mucho ese tema sensible. ¿Qué pasa o cuántos casos se pueden dar en una pareja que no puede tener bebés? Entonces es una historia muy bonita, un elenco de primera con personas que pues más adelante en otros programas vamos a tener la oportunidad de traérselos. Junto con Abraham Espinosa pues estamos a cargo de la dirección de esta película, así como Ana Lucía Hernández fue parte de la que también colaboró en la la historia. Ellos fueron los que hicieron la historia, luego el guión, y es un equipo muy bonito, nos divertimos mucho, grabamos sábados y domingos, esperamos el 15 de agosto estar estrenando esta producción, y el trabajo que hacemos todos los fines de semana es... Yo digo, ¿qué voy a hacer cuando terminemos la producción de esta película? Porque me llena demasiado y tengo que empezar a crear qué voy a inventar para cubrir ese espacio, porque es una historia muy bonita. Regresar a la televisión. Pues siempre estoy con mis proyectos de I7, pero fines de semana en particular tengo que ver de qué manera llenar ese espacio, porque lo de la película es demasiado satisfactorio, entonces voy a extrañarlo. Isis, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que han sido 20 años o más de éxito, y esperamos y confiamos en Dios que estos sigan creciendo y que sean muchísimos más. Muchísimas gracias. Esto es todo de mi parte. Que Dios bendiga a Honduras.